podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre para estar aquí con ustedes nuevamente en un episodio de podcast y pues pasar a hablar de temas, de cosas que van surgiendo y que vamos comentando en el transcurrir de las cosas, las situaciones que vivimos. Y vamos a pasar a un tema que me lo acaba de hecho dar la idea me la acaba de dar precisamente un documental que les recomiendo mucho que vean en Netflix, que es la WWE, donde viene precisamente la historia de Vince McMahon o Vince McMahon, que es el mandamás de lo que es esa compañía. A los que no lo saben, pues la WWE, antes conocida como WWF, pues es la compañía de wrestling, de lucha libre más grande del planeta, o por de la que más se comenta, la que más reconocimiento mundial tiene, por así decirlo. Y sale pues las peripecias y los comentarios de los integrantes de esa banda de luchadores, como Triple H, como Shawn Michaels, como Hulk Hogan, todos ellos. Y pues se relata cómo es que este jefe, al que le dicen The Boss, pues fue la persona encargada de catapultar y poner a la empresa en el mapa. Y ahí se habla de cómo él empezó de narrador y comentarista, cómo el negocio fue impulsado y perteneció a su padre, y luego cómo ha ido creciendo hasta la actualidad. Hubo un pedazo que acabo de ver hace rato que me llamó la atención y que me ayudó a titular o ponerle, en que a veces les digo el título del podcast, el que va a llevar el episodio, pero muchas veces, a veces ni es exactamente como digo, pero pues siempre lo aterrizo a la idea a la cual va. Y en este caso yo vi un segmento en Netflix, el cual pausé, o en el cual pues todavía no termino de ver así todo. Pero especialmente me parece que en el último capítulo se hablaba de cómo su hijo Shane McMahon quería como ser el sucesor de la compañía. Ahí estaba narrando cómo él se llegó a frustrar porque siempre tenía discusiones con su padre de que no se ponían de acuerdo. Y bueno, pues para quienes siguen la WWF o desde que se inició, desde que empezó a entrar la familia del Vince McMahon, sabe que pues entró la mamá, entraron los dos hijos, y uno de esos hijos se llama Stephanie McMahon, y ella es la que entró y pues he estado junto con el hermano y lo que son los padres haciendo show. O sea, ellos entraron incluso como personajes de lucha libre para pues entretener al público, o sea, todos ellos, incluyendo el papá. La mamá no, ella nunca luchó, nada más hizo ahí como un personaje. Entonces se ve una parte del documental donde discuten porque el hijo traía muy buenas ideas, el papá no las quería implementar, tuvieron muchas de esas discusiones, y pues llega a relatar el papá que dice, pues es que al final de cuentas puede funcionar lo que dices, pero o sea, hacer lo que yo digo, pues porque yo soy ahí el jefe, el patriarca, ¿no? Y ya después él tiene un regreso a la compañía después de haberla dejado por 7 años. Y hay un segmento donde se habla de que después de que él tuvo su gran regreso al ring, que todo fue muy emotivo y que por primera vez es abrazado por su padre con cariño y con verdadero respeto y reconocimiento, porque siempre buscamos como que complacer a nuestras figuras paternas, ¿no? O maternas. Entonces
Hay una parte ahí que me llamó la atención y por lo cual estoy haciendo este episodio del podcast porque dice uno de los, porque entrevistan a varios ex luchadores y activos o no activos, a mucha gente que está involucrada en eso y uno comentó algo que me llamó la atención, dice, él no podría heredar la compañía como él espera porque él lo que tiene es amabilidad. Dice, y cuando la gente ve amabilidad en ti, se va a querer aprovechar de eso. Y luego dice, y por ejemplo, a la que se le ve ya más como la sucesora es a la hermana, a la Stephanie McMahon, porque junto con Triple H se ven como los sucesores herederos o los que van a seguir con la línea de la empresa una vez que Vince McMahon, el hombre que está ahorita en la compañía, el manda más, el jefe, el patriarca, pues ya no esté, un día ya no va a estar a cargo. Y luego dice ese mismo que entrevistaron, pero en cambio su hermana, y se la ves y luego dices, no se puede jugar con esa mujer. Entonces el episodio del capítulo de hoy, yo quiero hablarles de la nobleza, de la parte de si eres noble y cómo te va respecto a, por ejemplo, a mí todavía me cuesta meter orden en el grupo porque como muchas mamás me van a entender, muchas mamás van a entender lo que voy a decir. La parte noble pesa cuando ves al hijo sufrir. Uno como madre pues va y... El ejemplo que ya he puesto antes de que la madre va y consuela al hijo. Si se cae el hijo por un accidente o algo, va el hijo y lo consuela. Pero si se cae enfrente del padre, el padre le dice, levántese, échele ganas, vamos, usted puede. Porque pues son diferentes conceptos, diferentes energías y roles ahí que se deben de jugar y pues las necesitamos las dos, tanto la madre que nos consuele y nos dé cariño y alivio y el padre que nos dé fortaleza, masculinidad y seguridad de nosotros mismos. Entonces, es un tema que viendo lo que vi en el documental del hijo buscando la aprobación del padre y que no se veía, no se le veía como el sucesor de la compañía, que pudiera continuar el legado como un empresario, como lo hizo su padre, por la amabilidad que tiene. Ahí explica muchas veces el por qué hay personas en puestos públicos y me tocó vivirlo en carne propia cuando estuve en el anterior centro de trabajo en el cual duré breve tiempo, aunque pues sí fue breve el corto periodo de tiempo, pero sí me pasaron ahí cosas donde dije, híjole, ahí con un mandamás y mujer. Entonces, cuando yo relataba lo que había pasado, mis señores padres que tienen la experiencia, pues me dicen que pues que por eso tiene ese puesto, ¿no? Porque es un cargo público pues de mucha responsabilidad, manejar todo lo de la escuela y más si han tenido situaciones ya fuertes con los alumnos y los padres de familia. O sea, aquí lo que se ve mucho en las escuelas es que hacen todo con tal de no molestar al sindicato o al padre de familia, porque muchas veces son de armas tomar y una cosa que explicaron es que ya ni siquiera se van a la escuela, sino directamente a la USAE o dependencia del gobierno a meter su queja. En ese sentido, pues las personas de fuerte carácter que no muestran amabilidad, pues sí se entiende que tengan esos puestos y sí se entiende que haya maestros que pues no les queda de otra que aplicar la disciplina de ese modo y de esa manera. Pero aquí, como recientemente mandé un mensaje a un coordinador en el centro de trabajo en el que ahora estoy, parece ser que se nos olvida la parte humana, o sea, no nos importa sacar todo el coraje y no nos importa maltratar al alumno. A veces ni nos damos cuenta, pero para quienes tienen hijos lo entienden.
a veces se nos va la olla con el regaño y estamos ya maltratando a la persona. O sea, por ejemplo, en el caso de tu hijo hizo algo súper, pero recontra imperdonable y tú te enojas, pero increíblemente, y le dices hasta lo que no debes y no dejarás mentir que hasta cuando se te pasa el enojo dices, y demonios que hice. Si eres un buen padre, pues se lo vas a, como una buena madre, pues se lo vas a compensar, vas a hablar con él o le vas a dar después algún obsequio o compensación. Pero muchas veces se nos va la olla a muchas veces también debo decir que no nos importa o lo que queremos es sacarnos ese fastidio, desgarrarnos las vestiduras hasta que se salga todo ese coraje que lleva uno acumulado y uno le debe de matizar porque número uno, pues tu salud. Número dos, estás afectando a un ser humano, estás afectando el rumbo de una persona y más si eres educador o padre. En ti están las manos de hacia dónde vas a guiar el futuro de esa persona. ¿Por qué? Pues porque te eres una imagen pública y eres un ejemplo a seguir. Así de simple. O sea, muchas veces como que minimizamos ese hecho y vemos como el regaño, la forma como nos comportamos enfrente de, sobre todo hablando de alumnos como que, ¿qué importa? O es mi trabajo. Mientras tengan calladitos y trabajando, con eso ya soy buen maestro. Pues es lo mismo que yo diría, por ejemplo, tienes un padre que pues es proveedor y que nunca le ha faltado nada a la familia, porque he sabido de familias que los padres presumen, yo te di esto, yo compré esto, yo hice tal cosa, y a veces te echan en cara que compraron tal cosa y tú ni en cuenta. Y dice, pues sí, me diste de comer, gracias a ti vivo y todavía estoy aquí. Pero mi padre dónde está, o mi madre a dónde se ha ido. Y también, por ejemplo, hablando de padres e hijos, muchas veces no recibimos lo que necesitamos como seres humanos. Si desde padre y madre, desde el seno familiar ya estamos mal, nosotros recibimos determinadas sustancias cuando nos abrazan, cuando nos consuelan, cuando nos sentimos queridos. O sea, en el caso de la madre también puede ser el padre muy amoroso en este caso. Pero yo escuché a una persona que dijo se liberan cierto tipo de hormonas o cierto tipo de sustancias en el cuerpo que ayudan a aumentar tu felicidad o a ir desarrollando, así como que así lo dijo, ir desarrollando esa parte de ti que necesita crecer y madurar. Muchas veces vemos gente inmadura, gente que parece que está en su cabeza, en su mente en años anteriores a la edad que realmente tiene. Lo ves en su comportamiento, lo ves porque le falta algo le falta en su personalidad, que luego dices, no, este cuate sigue en pañales, ¿no? O esta cuata, o algún estilo, o sigue siendo el hijo de mami y de papi. Porque se habla mucho, por ejemplo, de la adicción al celular, de los aparatos electrónicos, y eso trae consecuencias en el habla, en el trato con la gente, y te mete en un mundo irreal que no es y te provoca hasta ansiedad y depresión, o sea, eso es lo que termina provocando aislamiento y todo lo demás. Entonces, dicho esto y hablando desde el seno familiar, que ya ni siquiera atendemos a nuestros hijos y todo lo demás, pues también se les dice cristal, les decimos de cristal porque no aguantan nada y son súper delicados. Pero también es por lo mismo son de cristal porque no tienen las emociones tan fuertes como los niños de antes, de hace 20, 30 años, donde sus padres sí estaban era de que estaban en casa y los educaban, no les tenían un celular como entretenimiento desde muy pequeños, sino que todo era valores, plática, igual hasta les prohibían el celular o el internet desde el momento en que salió el internet, o todavía hay familias que lo hacen quizás, les prohíben el internet hasta cierta edad, en lugar de ponerse a jugar videojuegos, los sacan a que jueguen algún juego de la calle, jugar al fútbol o jugar a tú las traes o a las muñecas, los muñecos. Y eso desarrolla partes en ti sociales o que necesitas para vivir en el mundo en el que estamos. Entonces,
Yo lo que veo es que, poniendo ese ejemplo de esto y lo que viene en el documental, la gente con carácter es aplaudida, la gente con mano dura de hierro que golpea el mazo y controla el rebaño, pues es idolatrada, como otras veces lo he dicho. Para el director o las personas que vigilan o que están ahí pendientes de la escuela, prefecto o lo que sea, este, tú eres un buen maestro si mantienes controlado un grupo. Y obviamente yo sé que es una de las partes fundamentales de la disciplina y que estén en orden. Pero como también me han dicho, o sea, bueno, los tienes en orden y todo, pero ¿bajo qué método, bajo qué consecuencia? Están en orden y calladitos haciendo sus cosas, pero a lo mejor no están ni aprendiendo, nada más están con el miedo haciendo las cosas o en otro estado anímico que no es muy creativo. Por ejemplo, en mi caso, la materia como la he dado, siempre he dicho que si no sale del pecho, si ellos no se expresan y no pueden jugar, salir, brincar, hacer, hablar, como cuando en el periodo donde fuimos niños que con todo nos maravillaba y no le veíamos obstáculo a nada y para todos nosotros era un juego. El juego también es una forma de aprendizaje. Le he puesto de ejemplo, el cachorrito de león juega a las cacerías o juega a morderse con, si tiene más hermanos leones, se muerden y se molestan y se hacen cosas porque de adultos se están entrenando para ser grandes cazadores o grandes recolectores o grandes líderes de manada. Entonces yo no le veo ningún problema a eso, pero actualmente en las escuelas está muy marcado eso y si te regañan y si te señalan que te dicen que te encargo, que la disciplina y todo lo demás. Pero muchas veces para quien le gusta profundizar en la conducta humana, va más allá de eso, no nada más es ir a la escuela a poner disciplina y que hagan las cosas y que ya está y que le avancen en el libro de las materias obligatorias y que sigan un programa y que de ahí no nos salgamos y vámonos ahora, darle la vuelta a la página número 2 y ya hace estas instrucciones. Cada maestro tiene su metodología, cada maestro sabe por qué hace las cosas, cada maestro ha pasado por situaciones que la misma vida y experiencia le han dado y obviamente no va a ser el mismo ingenuo que hace 10 años, eso lo entiendo perfectamente. Nada más que en los tiempos actuales, por cómo están las cosas, los alumnos requieren mucho, se puede decir como cariño fraternal, requiere mucha atención, mucha atención. Requiere que confíes en ellos y sobre todo, y más importante porque lo he logrado otra vez y he visto que esta estrategia funciona y vuelvo a comprobar a mí mismo que tengo razón en lo que digo. Les hace falta inspiración, que los inspires. Me han dicho que para que un maestro logre inspiración en sus alumnos es una cosa bien difícil, de las más difíciles de lograr. Y inspirarlos es muy distinto a meterles terror para que hagan las cosas o para que no las hagan. Yo hace poco mandé un texto donde decía que como me tocan las últimas horas, última hora, pues yo ya los veo cansados, agotados, con estrés mental y todas esas cosas. Cualquier adulto, no me dejará mentir sea lo que tú hagas para ganarte la vida o incluso como hobby o como pasión, hasta llega un momento en el que pues estás cansado, necesitas dejarlo por un lado por un momento o necesitas relajarte más en lo que estás haciendo o requieres un momento del juego o el ocio o alguna cosa por el estilo. De hecho, recomiendan que la forma más efectiva de hacer las cosas que tú quieras hacer, sea estudiar o sea prepararte para una carrera o hacer algo sumamente importante, aún así sea lo más serio que vayas a hacer en tu vida y con más serio de profesionalismo, tú requieres descansar, relajarte, distraerte o hasta ponerte bien loco con un videojuego, ponerte a gritar
ver un partido de fútbol, para gritarle a tu equipo favorito, hacer ejercicio, perderte en locuras, hacer todo lo que quieras con tal de lograr desconectarte, porque el cerebro humano eh, es irrisorio pensar, y porque está comprobadísimo, aparte de eso, de que por ejemplo no puedes tener tanto tiempo la atención a algo. Recuerdo esto de un director que dijo, imagínense, nosotros los adultos no podemos pasar ni 20 minutos con la atención enfocada a una sola cosa. Ya de repente nos dan ganas de pararnos, nos dan ganas de rascarnos la cara o de ir al baño, alguna cosa. Entonces, si nosotros estamos pues así, ahora imagínense los jóvenes, o sea, los jóvenes de hoy. Entonces hay tantas cosas tan desatendidas con los jóvenes de hoy en las escuelas, que prácticamente ya como padres ya nada más los mandamos para que nos cuiden el niño en el jardín, aunque el niñito ya está en secundaria, ya está en prepa, ya le salga barba, tenga ya las testosterona hasta músculos tiene. Y aunque el niñito ya está en universidad y haya tenido experiencias sexuales y todo, de todas maneras, como que eso es, el modus operandi. Yo cuando voy a mi centro de trabajo y me voy, veo carros y carros y carros llevar a sus hijos encaminándolos y todo lo demás. Pero sí me da esa extraña sensación en el ambiente, así muy honestamente lo digo, de que pues nada más van a dejarlos y así como diciendo, de ahí se los dejamos y se los encargamos ya. No queremos saber nada. A donde cuenta como que así, ahí se siente la cosa. Entonces el pobre maestro, pues con qué cosas tiene que lidiar. Eh, yo he llegado a preguntar, así de, oigan, si durmieron, si comieron bien. X o Y situación empezamos a platicar. A los alumnos a veces son muy comunicativos y se les pasa a decir algo que a veces no deberían. Y es de me quedo, órale, pues dónde está el papá o la mamá o qué situación ocurre ahí. Muchos alumnos que no ven a sus padres en todo el día. Entonces, pues así un niño, ¿cómo aprende? Me gustó un ejemplo que pusieron de una situación en la cual si una adolescente o una niña es madre, es muy distinto ser madre a los 18 o 16 que ser madre a los 30 o a los 25, por ejemplo, porque incluso la manera en cómo tú vas a tratar a tu hijo, si eres de los 16, 18, pues vas a estar pensando más en las fiestas y en hacer tu vida de adolescente o de chava que ser madre. Entonces todo eso toda esa desatención o falta de experiencia se la vas a pasar a tu niño o tu niña, que es muy diferente cuando ya eres más madura y en una edad como ponle los 25 o 30, porque hay una edad biológica y una edad de madurez emocional. Entonces ya estás más grande, viviste por más cosas y pues ya estás listo o lista y ya sabes que puedes hacerlo. Empiezas a desear tener un hijo por instinto maternal y vas a tratar a tu hijo muy distinto a una edad ya más grande. Entonces, todo eso como que está haciendo falta en el mundo de hoy. Nos piden a los maestros lograr el milagro y pues no somos más que catedráticos empleados que vienen a hacer su trabajo lo mejor que pueden, y los que estamos comprometidos con la causa, pues hasta parece que es malo porque si te involucras demasiado, pues hasta les parece mal. Entonces hay como que hay una línea que no debes de cruzar. Incluso la gente que sabe esto me dice, aunque veas que el alumno está siendo destrozado o en su vida va a ocurrir algo sumamente trágico para él, ni te metas. O sea, así literalmente me lo han dicho, porque pues son cosas que uno no se puede involucrar, no puede saber a todo el mundo. Y pues sí, yo entiendo ese consejo, porque pues si no terminas quedando embarrado. Cuántas situaciones no hay donde por querer ayudar hasta se malinterpretó y
viene el papá todo enojado a la escuela y te dice, es que ¿por qué le dices esas cosas? O sea, así, hasta ese punto llega. Pero bueno, yo creo que cuando tienes vocación, pones la camiseta y realmente haces las cosas por empatía y por ayudar a los demás. Ves, por ejemplo, ese tipo de gente como soy yo, llegas a ver al alumno como tu hijo, o llegas a verlo como algo muy importante, un encargo hacia ti bien, bien, bien importante que tienes al pendiente, lo ves como una extensión de ti. Y entonces ahí, para hacer todo eso, para lograr ese cambio, para tener ese nivel de empatía, para preocuparte por los demás de esa manera, para hacer un cambio significativo, hacer la diferencia en lo que estás haciendo, hablando ahorita de la educación, lo que es ser maestro y todo lo demás, sí necesitas mucha empatía y la empatía te lleva pues a ser amable. O sea, la amabilidad es vista como una debilidad o como que no puedes mostrar eso, siempre tienes que tener la cara dura. Pero en cambio mi amabilidad, o sea, sabiéndola manejar en su momento, me ha dado a mí las mejores satisfacciones, los reconocimientos de los alumnos y sobre todo, como me dijo un exalumno, maestro, yo tengo con usted recuerdos entrañables porque usted se involucró, se interesó y cuando eres amable y cuando eres, pues, que tienes ese tipo de características de empatía y todo, los alumnos te buscan, los alumnos lo sienten, los alumnos saben que se pueden expresar contigo, que no va a haber problema, que vas a estar, que ellos van a estar a salvo contigo. Incluso esas cosas van a aprender, van a poder ser ellos mismos, por fin se sienten escuchados. El simple hecho de que tú los trates bien, o sea, ya ahí tú haces la diferencia con el simple hecho de hacer eso. ¿Por qué? Pues porque te haces un oasis en el desierto, te haces el unicornio, el famosísimo unicornio, en medio de tanta maldad y tanta incomprensión. Yo les había leído un escrito que me dejó un exalumno, que todavía lo tengo, y lo dije tal cual, lo leí todo lo que él había puesto. Dice usted hace la gran diferencia porque lo que hace es escucharnos. Y me alegra saber que usted hace la diferencia. Y, y más ahora, dice, solo se nos exige, pero no nos están escuchando. O sea, de entender que pues, hay maestros que ponen la jornada, dan su materia y explican y enseñan, y ya nada más se le pide al alumno los resultados y que a veces que ni hayan aprendido, o sea, nada más simplemente pues doy mi clase y se acabó y me voy. Y, y pues allí anda y pues ni se preocupa a veces en revisar bien las tareas, en prestarle atención a los chicos, nada, 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 nada. O sea, una cosa así muy fría, ¿no? Uno espera que aprendan y uno no se involucra ni nada. Y ya pues tienes 5, tienes 6. ¿Cuántas veces nosotros que también fuimos estudiantes escuchamos esas palabras tan frías y tan, vamos a poner, desesperantes o que pues sí que pues eran como que nuestras pesadillas de la noche cuando un maestro daba alguna calificación y cuando las cosas te importan, cuando repito eres empático, eres amable, pues yo me acuerdo que en una clase dije, antes de dar las calificaciones, miren, voy a dar retroalimentaciones. Y por cada uno que iba pasando yo daba una retroalimentación a cada uno. Y hablaba de cosas de su persona, hasta donde se debía pues. Y en esa parte pues así iba pasando por cada fila. Pero antes de empezar yo dije, van a escuchar sus calificaciones, dije yo. Pero cuando las escuchen, no piensen que el que tiene 10, o sea, que excelente, que me parece perfecto,
pero también el que escuchen que tenga 6 o que incluso reprobó, pues no se burlen de él, porque de ese que se burlan o se comparan, de que es menos inteligente, alguna cosa así, les puede terminar dando trabajo a todos los que están aquí un tiempo. Y hasta oí exclamaciones de cómo los demás hacían así de, oye, pues sí, cierto, es verdad. Exclamaciones de los propios alumnos. Tiene razón el profe. Y, y bueno, pues eso ya es muy diferente a, pues, a estar pues nada más pasando las calificaciones fríamente o cosas así. Entonces, yo creo que la amabilidad y la empatía son una gran fortaleza en la comunidad en los tiempos de hoy en los que estamos. Pero obviamente también hay que prestar atención a cuando nos dicen que, en el ejemplo que les puse del padre y los hijos de la compañía de lucha de wrestling, pues finalmente el mandato o ahora sí que las riendas de una empresa o algún cargo importante a desempeñar, pues se lo van a dar a la persona que tiene el carácter, que tiene las agallas, que no se deja amedrentar, no se deja engañar, que en cuanto ve un acto desleal o de indisciplina, esa persona que le va a heredar pues sabe que va a mantener la frente en alto, va a saber qué hacer cuando él ya no esté y pues se requieren, como se dice, pues los negocios son los negocios y aunque seas una buena persona pues tienes que sacar el carácter. Entonces, pues sí, este episodio surgió por esa disyuntiva, por esa pelea interna que a muchos estoy seguro que les ha de estar pasando, sobre todo a la hora de poner calificaciones. Estaba así pensando como le pongo 8, le pongo 9, no, pero 8 porque hizo tal cosa, no, pero 9 sí porque estuvo participando, no, pero yo le había dicho que la indisciplina la castigaba con 2 puntos, no, entonces mejor un 7. Es así como que andamos peleándonos hasta en el momento de las calificaciones con nuestros propios ángeles y diablitos ahí hablándonos. Y cierro con un tip que me pasó un director, ya saben, en el centro inaugurador de este podcast, centro de trabajo en el que estuve. Una de las veces que el director habló conmigo allá en la oficina, me enseñó unos escritos, una libreta de anotaciones de los alumnos y las cosas que venían ahí. Hubo una que me enseñó respecto a las faltas o los strikes, vamos a ponerle así, que llegaron a tener los alumnos. O sea, ahí me explicó que a las 3 veces que lo cometían o que ya era marcado como una falta grave, se lograba la expulsión. Y aquí va un ejemplo claro de lo que hablo yo cuando me refiero a empatía y a ser amables. Cómo te llegan muchas veces a salvarle las cosas. Me dice que tuvo una situación donde, por ejemplo, un alumno se había caído, no sé qué le había pasado, y los papás pues fueron así enojadísimos, como preguntando pues por qué se había permitido eso, cómo llegó a esa incidencia. Y lo primero que hizo el director fue preguntarle al alumno, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? ¿No necesitas alguna atención médica? Si quieres te llevamos acá o si quieres quedarte un rato hablando con tus papás. Y después cuando trató primero la parte humana y que la familia estuvo tranquila y que habló mucho con ellos bueno, se pasó esto, pero vamos a procurar que no sea, o sea, fue muy empático y agradable con ellos. Hasta el final, hasta el mero final, sacó su lista o su hoja de los incidentes o las conductas repetitivas que él andaba anotando. Entonces ahí estuvo él anotando las situaciones graves que ya iba acumulando el alumno. Y se mire, nada más, pues ya arreglamos el asunto. Les quiero mostrar que pues como él trajo bebida alcohólica
a la escuela, sino fíjese, y ya le mostraba apuntando en el dedo en la libreta, y esto me lo llegó a hacer a mí también, cuando me aplicó un reglamento ese director, y me dice, ve aquí, es el reglamento de la escuela, está en el estatuto, y aquí dice que a la tercera él se tiene que ir suspendido. Dice, porque pues esa conducta pues no va y bla, bla, bla. Pero ya, entonces, en ese ejemplo, él me decía, y hay que llegar primero así, siempre con esa técnica de preguntar, oye, ¿estás bien? O sea, siempre llegar con la amabilidad y la empatía, con un alumno o con alguna persona que vayas a aplicar una sanción. Dice, porque si no, si yo me altero, si yo no llevara este control, me dice, como que es una estrategia que él siguió, más que nada de ir anotando y poniendo puntos en los campos de la hoja en donde deben de ir, en las partes vacías. Porque si yo me altero y no hablo bien con ellos y no les hago ver los pormenores y me quedo a platicar como un amigo o preguntando qué pasó o cosas así de ese estilo, si yo nada más me voy a la rabieta y todo lo demás, pues estaría así de, no, pero ¿por qué hiciste tal cosa y quizá que bla, bla, bla? Pues no me la pasaría yo regañando y de malas y de muy mal humor y pues dando a entender pues que no. O sea, así él dijo de que pues no era lo apropiado para de hacer y pues con eso da a entender que no siempre es bueno estarse alterando y poniendo sobre todo altanero o demasiado estricto con las cosas. Ahí está un ejemplo de cómo puedes usar la amabilidad a tu favor. Pero bueno, ya los dejo y los dejo con esa reflexión de cuando te piden la disciplina, que debes de aplicar la disciplina. Si eres docente, dime si te ha parecido o te ha ocurrido esa lucha interna, esas peleas del diablito y el ángel hablándote por cada oído de qué es lo que deberías o no de hacer. Yo creo que nos ha pasado a todos, pero espero que estos ejemplos te hayan ayudado a reflexionar un poco más y nos vemos en un próximo episodio del podcast. Hasta luego y feliz inicio de semana. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.